Siempre fui muy cercano a este tipo de prosa diarística. De hecho, hace muchos años llevaba el blog El Tono de la Voz durante muchos años a diario en diversos portales de Internet. Y siempre he sido un gran lector de diarios. Es algo que me maravilla mucho la manera en que los diarios sirven para ordenar el tiempo y para exponer la intimidad de los hombres. Y evidentemente, cuando comienza la pandemia, me doy cuenta de lo que viene. De hecho, fue la víspera del confinamiento, en la cola de la carnicería, se me ocurrió que nada mejor que escribir un diario para poder sobrellevar de una manera, digamos, más rica y a la vez más compleja lo que venía. Es decir, venía un confinamiento que incluso en ese momento todavía no podíamos imaginarnos, o no me pude imaginar yo el, el, el nivel que tenía. Desde el principio pensé en que el diario debía contener 40 entradas, es decir, 40 días como los 40 giorni del confinamiento en la Venecia del siglo XIV, cuando la peste. Y así lo hice durante 40 días, cada noche, a las 8 de la noche, dejaba de trabajar y me sentaba a escribir la entrada que enviaba a El Estornudo. La dinámica del diario es muy propicia para situaciones de encierro como esta, y por eso muchas personas han usado antes esta técnica o esta manera de escribir y de ordenar lo que les va sucediendo. Es decir, es una manera de exponer de manera sucinta, con ese punto a la vez íntimo, con esa voluntad de escapar del encierro, lo que está sucediendo. Yo lo veía también y lo vi durante todo ese tiempo como una medicina, era un fármaco, es decir, al dolor y a la angustia de la soledad podía oponerle la exposición de mí mismo, de lo que iba sucediendo en mi propia casa, en mi propia mente y en mi mesa de trabajo. Ese es el sentido que le veía a cada una de esas 40 crónicas, que son las que hemos reunido ahora en este libro. En el encierro tenía dos compañeros, en el encierro como en la vida, que son M, mi mujer, y Bruno, un perro, un Frenchie de 11 años que lleva viviendo conmigo precisamente todos esos años y que se ha convertido en un personaje fundamental en mi vida y en mi prosa. En el caso de los diarios, naturalmente, Bruno adquirió inmediatamente y en el confinamiento una importancia inmensa. No solo la importancia que le pude dar yo y que le di yo como compañía constante en casa, sino también que en España se dio la circunstancia de que en los meses más duros del confinamiento solo se podía salir a la calle a pasear a los perros. Entonces se daba la circunstancia de que Bruno era mi salvoconducto a la libertad. Al menos un par de veces al día salíamos a la calle. El Estado nos había limitado a un perímetro muy estrecho en el que podíamos movernos, pero podíamos salir a la calle y podíamos pasear, que fue lo que hicimos. Y después, naturalmente, está M, como es identificada en el libro, mi compañera. Los confinamientos y los encierros de este tipo, y todos los hemos padecido, todos los que están viendo esto y los que leerán el libro durante los últimos meses, tienen características muy, muy particulares. Y una de ellas, y no la última, es que agudizan de una manera extrema nuestras manías, la manera en que nos relacionamos, ya no encerrados entre cuatro paredes y de manera literal, agudizan la manera en que nos relacionamos entre nosotros. Es una bendición pasar el confinamiento acompañado, en mi caso por M, pero también es un enorme reto. Uno no está hecho precisamente para vivir encerrado durante 24 horas, durante 40 días con otra persona, sin ninguna posibilidad, digamos, de escape. Y esto es algo que atraviesa el libro de principio a fin. El libro no es solo la historia de un durísimo confinamiento y, en cierto modo, de la relación de un hombre, yo, pero también cada uno de nosotros con el Estado que nos confinó para salvarnos, sino también de la relación mía con Marlene, de la relación de ambos
con el perro y de la manera en que nos organizamos durante todo ese tiempo, no solo de manera material, qué comer, cómo buscarlo, cómo ahorrar lo que teníamos para comer, sino también cómo nos organizamos en lo sentimental. Creo que ese es uno de las líneas más, si acaso, hermosas del libro. El método de trabajo que teníamos con M era muy sencillo. Cada uno durante el día trabajaba en lo suyo, en un espacio distinto de la casa. Es un apartamento muy pequeño igualmente, pero en espacios distintos. Trabajábamos a las 8 de la noche, yo me sentaba a escribir la crónica y ella durante el día iba haciendo fotos, siempre fotos en el interior de la casa que servían para ilustrar la crónica en la revista El Estornudo. Es decir, cada noche, en torno a las 9:30 de la noche, nosotros enviábamos el texto escrito y la fotografía tomada por M. En ese sentido, el libro es de los dos, sin duda, es el libro de nuestro confinamiento, pero además quisimos que en el libro, aparte del texto, aparecieran algunas de sus fotografías, y hay 5 de ellas, 5 muy hermosas fotografías que muestran la manera en que vivimos el confinamiento en este espacio limitado. Uno de los fármacos, uno de los mecanismos que me sirvió para sobrellevar la angustia del confinamiento, la angustia del encierro. En particular, se trataba de trabajar sobre un libro de Vasily Grossman, el periodista judío soviético, autor de Vida y Destino, que es tal vez la gran novela soviética del siglo XX. La primera parte de esa novela, que se publicó primero en español como Por una causa justa, ha tenido ahora una nueva edición, que es en la que trabajé durante el confinamiento, restituyéndole su título, el título que Grossman quería darle, que es Stalingrado, y restituyendo también, y ahí está la gracia del asunto, todo aquello que la censura había ido borrando en los manuscritos sucesivos que Grossman le presentó. Grossman no era un autor que precisamente agradara al estalinismo y a la Unión de Escritores. La censura se cebó particularmente con este libro y fue podando todo aquello que hacía palidecer la visión heroica, la visión grandiosa que los soviéticos querían tener de sí mismos. Era fascinante trabajar viendo lo que quitó la censura. Quitaban cada mención, qué sé yo, a chinches, a piojos, a cucarachas, a la escasez de alimentos, pero sobre todo quitaban toda mención a las dudas que podían tener los hombres, al miedo que podían sentir, a los desertores, que también los hubo. Lo que yo hacía durante esas semanas era, a partir del trabajo de Robert Chandler, un erudito inglés, era restituir a la traducción española que ya teníamos antes todos esos pasajes, más o menos un 10% del libro. Y era fascinante porque cada día sentía esa cercanía de Grossman conmigo y lo que nos iba sucediendo a ambos, que curiosamente parecía transcurrir por caminos idénticos. Era el enfrentamiento de un hombre con el Estado. En el caso de Grossman, rodeado, cercado por sus censores, y en el caso mío, encerrado también aquí, obligado a ello por el Estado. Grossman, sin duda, y el trabajo sobre él me ayudó muchísimo, y por eso es otro de los hilos fundamentales que van a encontrar en días de coronavirus. El tiempo de confinamiento fue un tiempo de lectura y naturalmente sobre todo de buscar lecturas que me ayudaran a pensar en lo que me estaba sucediendo, en lo que nos estaba sucediendo como sociedad. Fueron muchas las lecturas, pero sin duda, y tal vez son las que están de manera más clara, más cordial, más diáfana en el libro, naturalmente, Les Ama, de quien releí todo el mito de la insularidad, toda esa historia del encierro de Cuba como isla. El encierro era también vivir todos en islas también muy pequeñitas. Por supuesto, Michel Foucault, con toda la teoría de la biopolítica, del encierro, la historia de los manicomios, de las cárceles, en fin, Foucault era perfecto, fue perfecto para pensar en la pandemia, y eso también está en algunos pasajes del libro explicado. Pero naturalmente no fueron solo esas lecturas de índole, digamos, más teórico, técnica, las que me ocupaban. El libro Días de Coronavirus está lleno de otras muchas lecturas, de otras muchas cosas escuchadas. Hay un
capítulo apreciable a partir de Rolando, la serie y el bolero Soledad, precisamente a propósito de la soledad. Hay lecturas de todo tipo, pasan por ahí Cabrera Infante, pasa el Bobo de Abela, pasan muchísimos personajes, tanto de la tradición cubana como española, como rusa, a la que yo de alguna manera también pertenezco, y todos ellos pululan por ahí de la misma manera que todos caminaban por mi casa y por mi mente durante esos días. No es un libro árido, aunque evidentemente hablamos de cosas serias, hablamos de un hombre encerrado y de la muerte girando en torno a nuestras casas y en torno a nuestras vidas y llevándose también a algunos amigos. Pero al mismo tiempo también lo que intenté por mí mismo, por mi salud mental, pero también para darle viveza a esas crónicas que se publicaban cada noche, era que en cada una de ellas hubiera referencias culturales, tanto a la cultura pop como a la cultura más culta, que hicieran agradable y llevadero al lector lo que iba a encontrar. Y también, naturalmente, están ahí escritores muy cercanos. Pasan por el libro, lo mismo Abilio Esteves, a quien dedico una crónica muy particular a propósito de Marianao y Bauta, un barrio y un pueblo donde ambos vivimos en algunos momentos de nuestra vida. Pasa por ahí mi amigo Juan Abreu, Ramón Fernández Larrea, Iván de la Nuez, Arcadi Espada. Son muchos los que naturalmente vienen también a esas páginas del libro, tanto con su obra como con lo que me han aportado en la vida y que intento transmitir también a los demás y compartirlo. El hecho de que las crónicas se publicaran cada noche cada noche de Barcelona, en realidad para los lectores en América era por la tarde, se publicaran las crónicas cada día, hizo que poco a poco muchos lectores comenzaran a aficionarse, y entonces había un feedback que era muy interesante y que es decir, de pronto sentía yo que estaba absolutamente encerrado naturalmente, pero que esas crónicas me lanzaban afuera y me daban una conexión tremenda con la gente. Hay, sin embargo, una circunstancia que es muy importante que la conozcan los lectores, y tengo la suerte de que muchos de ellos ya me la han señalado. Aún aquellos que leyeron todas las crónicas o algunas cuando se publicaban en El Estornudo, van a ver que el libro es otra cosa. Naturalmente, para reunirlas en este volumen, las revisé minuciosamente y añadí determinadas cosas que aunque se escapaban en el día a día de la crónica, ahora de una manera mucho más reposada, sí era posible incluirlas para facilitarle al lector la comprensión o el disfrute de uno u otro tema. Por eso, aún habiendo leído algunas de las crónicas, te decía, el libro adquiere una dimensión totalmente distinta. Encima, como es natural, a esas 40 crónicas les adicioné después un epílogo, un largo epílogo, donde hago una suerte de resumen de lo que fue la escritura del diario, el pensar sobre el diario y el ofrecerlo. El libro lleva también un prólogo estupendo de Carlos Manuel Álvarez, el escritor cubano y también director de la revista El Estornudo, que fue el primer editor, digamos, de las crónicas, que aparecen, por cierto, en la editorial Hipermedia, y con un trabajo extraordinario de Ladislao Aguado. Queríamos tener un objeto precioso, aparte de las crónicas, y por eso es, como les decía, que el libro lleva algunas fotos, de las fotos que hizo Marlene, y lleva esta cubierta extraordinaria del maestro Flavio García, una pieza que regaló específicamente para esta edición, cosa que le agradezco. Es un libro que todo el mundo, créanme, haría muy bien en tener, en leer y también en regalar.